Amado Dios, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites reunirnos una vez más delante de tu presencia. Colocamos, Señor, esta reunión en tus manos. Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que tome el control de todas las cosas. Yo sé, Padre, que tú nos vas a hablar como nunca antes al corazón. Es lo que ponías ahorita mientras yo pensaba en ti y buscaba tu rostro, porque nos has mostrado últimamente, con todos los acontecimientos que vienen aconteciendo, Padre, que a todos nos colocas en el mismo lugar, al pobre, al rico, al que se cree que tiene más que el otro, al que en su corazón hay una actitud de altivez. Todo lo que viene pasando nos va colocando a todos en el mismo lugar y estamos siendo medidos con la misma vara. Y yo, Señor, te doy gracias porque nos muestras, Padre, que definitivamente estás haciendo una cirugía profunda en nuestros corazones para que al final podamos decir de verdad, hoy imito a Cristo. Pablo lo decía, imítenme a mí así como imito a Cristo. Y yo creo que el texto más lindo, Señor, de la imitación de Cristo es que hagamos todas las cosas por amor, guiados por ese amor. Y por eso, Padre, hoy te pido, Señor, que nos guíes a toda tu verdad, a toda tu sabiduría, que cada persona de lo que escuche tome lo bueno y deseche lo malo. Pero te pido, Padre, de una manera muy especial, que lo bueno que tomen lo pongan por obra, lo apliquen, porque si no, Señor, nos quedaremos, Padre Celestial, simple y llanamente siendo unos religiosos más y teniendo más conocimiento y con el agravante de que ese mismo conocimiento más adelante nos va a juzgar a cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que al que más se le da, más se le da. Y yo por eso hoy coloco este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén. ¿Por qué decía en la oración que están pasando cosas los últimos años que nos están colocando a todos en el mismo lugar? Porque si usted se ponía a ver ese virus que pasamos desde el año 2020, no discriminó entre pobre y rico, entre el que vivía en el poblado o en el barrio más sencillo de Medellín, o el que vivía en Coral Gables en Miami, o el que vivía en Hialeah. A todos sin excepción. Yo puedo decir que es muy contada la persona que tal vez ese virus no lo tocó, sea personalmente o sea algún familiar. Yo les digo, a mí me tocó ver familiares muy delicados, me tocó ver partir personas que yo apreciaba. El fin de semana nomás pensaba en mi padrino, que a pesar de muchas cositas y que no era la persona más expresiva, siento que desde su forma de ser nos aportó cosas muy valiosas a la vida, nos regalaba momentos de entretenimiento y no sé, sentí como un pequeño que tan teso que Gilcar ya no esté, porque se llamaba Gildardo, pero todos le decíamos Gilcar. Yo lo iba pensando en la bicicleta. Hace poco, ese huracán que pasó por la Florida, pasó exactamente lo mismo. Yo conozco ese sector un poco bien, porque he tenido la posibilidad de ir varias veces, ya que ahí cerca vive mi suegra, y viendo las imágenes, por ejemplo, de cómo quedó Naples y Fort Myers, ambas poblaciones están cercanas al lugar donde vive mi suegra, yo veía que eso no discriminó entre pobre y rico. De hecho, es un lugar donde pienso que la gran mayoría de la gente tiene recursos fuertes para vivir en zonas muy bonitas, porque de hecho esas casas que están ahí cerca de las costas son casas que son muy costosas. Y cuando usted ve las imágenes, usted se da cuenta de que eso simplemente, ese evento de la naturaleza, arrasó con todo. Y entonces uno dice, cuando pasan este tipo de cosas, nos vamos dando cuenta los seres humanos, a veces lastimosamente a través del dolor, que somos exactamente iguales los unos a los otros. Porque la Biblia dice que hay uno que tiene toda potestad para juzgarnos, y ese que tiene toda potestad para juzgarnos es tan misericordioso y es tan maravilloso que no lo hace. ¿Que es quién? Dios. Dios tiene la supereminencia, el poder, la capacidad, toda la autoridad para juzgarnos, y Él dice que aún teniendo todo ese poder para hacerlos, Él no lo hace primeramente porque nos ama. Y yo leía un texto que dice que Juan 5:22, porque dice que ni aún el Padre juzga a nadie. Ustedes, si leyeron la invitación, yo les puse una invitación que decía que con la vara que nosotros midamos, con esa vara nos van a medir, ¿cierto? ¿Y por qué coloqué esto? Porque todos estos eventos pasan, pero a los seres humanos rápidamente se nos olvida por las cosas que pasamos, por las cosas que a veces tenemos
trasegar y de una u otra forma se nos olvidan todas las situaciones que día a día hemos vivido o los ejemplos que tenemos al lado y parece ser que el ser humano definitivamente le cuesta demasiado aprender por la experiencia de otro y lastimosamente de una u otra forma tenemos que enfrentar las cosas en carne propia. Y yo sé que la Biblia dice que la disciplina al día de hoy no es causa de gozo, pero que ella después trae fruto apacible para aquellos que han sido perfeccionados en él. Palabras más, palabras menos, todo lo que nos está aconteciendo tiene un propósito y cumple un propósito. Yo leía en un diccionario común y corriente que la palabra juicio o juzgar simplemente significa formarnos un juicio o una opinión sobre una persona o sobre una cosa. Entonces usted se forma un juicio, listo, tengamos esa palabra clara como para punto de partida, pero Mateo 7:22, que va a ser el texto base sobre el cual hoy vamos a enseñar, dice Jesús directamente. En las Biblias que está resaltado en rojo las palabras que salieron directamente de la boca de Jesús, dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Porque miras, ahí está en signo de interrogación en la Biblia, dice, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Hay dos películas que me gustan mucho, me las he visto varias veces. Mi esposa es una que se burla mucho de mí porque me dice, Juan, ¿usted por qué tiene como esa capacidad de verse una película una y otra vez? Y yo le digo, pues será que las disfruto y otra cosa será que soy un poquitico lento para aprender y necesito como digerir varias veces el mensaje porque me recuerda mi fragilidad, me recuerda mis debilidades, me recuerda que necesito todos los días buscar al Señor. Y hoy una vez más recordaba dos películas para este texto con el que vamos a hablar hoy. Una se llama La Cabaña, que yo creo que la gran mayoría de los que están conectados se la han visto. Si no se la han visto, se la recomiendo. Es una película, yo podría decir, usemos una palabra que utilizan los pelados hoy en día, brutal, porque te deja tantas enseñanzas, te deja tantos mensajes. Pero hay uno que me impacta mucho y es el momento donde Mackenzie, el protagonista, el papá de la niña que alguien se roba y la mata, él tiene que entrar a una piedra y dice que en esa piedra él tiene un encuentro cara a cara con Dios y con una de las facetas claras que Dios tiene, que es con la sabiduría de Dios. Y cuando él está allí frente a frente con esa sabiduría de Dios, la sabiduría le dice, hoy vamos a cambiar los roles. Hoy tú te vas a colocar en mi lugar y yo me voy a colocar en tu lugar y vamos a mirar por qué es que tú todos los días con la situación que estás viviendo, donde estás amargado, donde estás frustrado, donde hoy tienes rabia, has tomado la posición simple y llanamente de convertirte en el juez de esta situación y no has visto un poquito más allá de lo que yo hoy quiero que tú veas. Entonces, cuando Mackenzie, con la rabia que tenía en su corazón porque su hija fue muerta, porque su hija inclusive había sido desaparecida por esta persona que la raptó y tenía esa rabia porque él decía, yo era un hombre que iba a la iglesia, yo era un hombre que trataba de una u otra forma de buscarte a ti y mira la forma como tú me pagas, le dice Mackenzie a Dios. Entonces la sabiduría, con todo ese tacto que Dios tiene, lo pone allí y le dice, mira, hoy, como todos los días lo tengo que hacer en la función de ser Dios, hoy tienes que tomar una decisión. Y le presentan un cuadro en una visión, las visiones son reales, las visiones no simplemente es algo místico o algo que la gente dice, este se lo está inventando. Yo de hecho he tenido algunas, no son importantes en este momento, pero eso me dice que realmente las visiones son algo real que Dios nos puede permitir ver. Y la Biblia lo dice en el libro de Joel y en el libro de Efesios, que nosotros en los postreros tiempos, en este tiempo, tendríamos sueños y tendríamos visiones. A Mackenzie se le coloca una visión donde ve a su hijo, él tenía 3 hijos, la que murió, un hombre y otra mujer. Obviamente, esa hombre y esa mujer eran mayores que la niña pequeña, que se llamaba Mixi, y Mixi, pues, obviamente, ya ha fallecido, él tiene esa rabia en el corazón, y Dios le dice a Mackenzie estando allí en el trono, le dice, bueno, hoy me tengo que llevar a uno de tus 2 hijos, ¿a cuál vas a escoger? Y entonces él ahí obviamente se coloca aún más tenso, con más ira y con más rabia, y le empieza a decir, pero ¿cómo así? Ya me quitaste una, ahora me vas a quitar la otra. Él dice, no, mira, yo no te voy a quitar hoy ninguno de tus otros 2 hijos, simplemente te estoy mostrando que todos los días yo tengo que tomar decisiones que son decisiones muy difíciles. Y como Dios de verdad, ahí sí lo puede decir uno a carta cabal, es un juez justo,
Él toma las decisiones basadas en lo que es su criterio. Primero, el amor. Y segundo, aquellas cosas que él haya dejado como un principio, como un fundamento, como un mandato, porque la Biblia dice claramente que Dios no puede ser burlado. Nosotros los seres humanos pensamos que sí, pero Él no puede ser burlado. Él no es legalista, Él no es religioso, Él no es ese papá castigador, pero cuando es el momento de tomar una decisión, cuando es el momento de estar cara a cara ante una situación, yo pienso que lo que más lo mueve definitivamente es el amor, porque dice la palabra de Dios que de tal manera Él nos amó, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y es más, dice un texto que todos pasaremos ante un tribunal, pero Juan 3:17 dice, porque Dios no envió al Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo leía ese texto y yo decía, Señor, cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta gracia, cuánto favor hay en tu corazón, que teniendo la potestad de poder venir a este mundo y arrasarlo, simplemente hacer así, y con ese solamente hacer así, porque dice las escrituras que el mundo le cabe en la palma de su mano, él podría simplemente soplar y este mundo dejaría de se desaparecería, o simplemente haría así y la vida de cualquiera de nosotros los que estamos conectados, hoy nuestro corazón falla y nuestra vida termina completamente, pero aún conforme a sus planes, conforme a sus propósitos y conforme a lo que Él tiene en su corazón, Él nos permite día a día tener oportunidades, primero para que nosotros no nos perdamos. Y yo le doy gracias a Dios porque sé que el 95, pongamos el 99%, de pronto el 1% sería algo, no, pongamos el 100%, no voy a decir, porque yo quién soy para decir, bobada, perdónenme de antemano. Digamos que el 100% de los que estamos conectados ya tenemos esa certeza, esa convicción de que Dios nos salvó. Y nos salvó no por nuestras obras, sino que nos salvó ¿por qué? Por su gracia. Entonces, eso nos da la capacidad de que el Espíritu Santo nos permite abrir el entendimiento para que nosotros podamos comprender la clase de amor que Jesús puso en nuestros corazones. Y al poner esa clase de amor, Él nos dice, yo te puedo dar ese mismo amor para que ese mismo amor sea el que día a día te lleve a tomar las decisiones correctas y te lleve a que en cada actividad, desde lo cotidiano, tú me tengas a mí en cuenta para cada área, para cada cosa y para cada decisión. Entonces Mackenzie está ahí y Dios le dice, Mackenzie, mira, este son el tipo de decisiones que todos los días yo tengo que tomar. Y le muestra un poquito más allá y le dice, mira, como tú te has encerrado en la depresión, como tú te has encerrado en tu mundo por lo que vivió tu hija pequeña, yo te quiero mostrar la realidad de tus hijos, de tus otros dos hijos. Este otro hijo te está mintiendo y mira lo que hace. Esta otra hija se siente culpable por lo que le pasó a la hermana pequeña, porque tú ni siquiera has sido capaz de ir a hablar con ella y decirle que ella no tuvo la culpa de lo que pasó. Porque les podría contar la película, me la sé, pero no es el caso. El caso es que los invito a que si nunca se la han visto, se la vean. Está en Netflix, está en YouTube. Yo creo que están muchos buscadores por ahí donde usted la puede encontrar. Se llama La Cabaña. Entonces, cuando Mackenzie logra ver que en su corazón simple y llanamente lo que hay es una actitud de juez y le dice a Dios, Dios, sí, perdóname, me he convertido en juez, me he convertido en esa persona que le coloca una vara a todo lo que veo, a todo lo que existe delante de mí, quiero hacerme a un lado. Ahí es donde comienza de verdad la sanidad de este hombre, porque el proceso de la película La Cabaña es el proceso de sanidad que Dios le permite a este hombre en medio de su dolor y de su sufrimiento evidenciar, porque de hecho él desde niño ya tenía traumas muy graves, donde inclusive él por defender a su mamá de un papá alcohólico, un día le pegó con una botella a su papá y yo creo que producto de ese golpe el papá murió. Entonces él desde muy chiquito le tocó crecer en un hogar disfuncional, le tocó ver cosas muy difíciles y hay una cosa muy clara que la Biblia lo deja de verdad establecido y es que uno no puede dar de lo que no tiene. Juan, ¿cómo así? Sí, Juan 15 te dice, si usted no está pegado a la vida, usted nunca va a poder dar un fruto correcto. ¿Cuáles van a ser sus frutos? Sus frutos van a ser los que la palabra de Dios también habla, que son chisme, rabia, contienda, adulterio, fornicación, juicio, murmuración, crítica, calumnia y toda la lista de cosas malas que usted quiera ver, ahí están establecidas, porque Dios nos está diciendo, cuando usted no está establecido en ese lugar donde hay un árbol plantado en lugar donde hay aguas correctas,
usted va a seguir reproduciéndose conforme a lo que hay en tu corazón, el daño que hemos tenido desde niños y muchas cosas. Entonces, cuando uno comienza a ver este tipo de cosas, uno se da cuenta que uno puede hacer un alto en el camino y pensar, Dios, ¿por qué soy tan rápido para juzgar? ¿Por qué soy tan rápido para colocarle una vara a aquellas situaciones que veo, a aquellas personas con las que me topo, que ni siquiera tengo el tacto para decirle a ti qué es lo que realmente está pasando en esta situación? Porque Dios a Mackenzie le tuvo que mostrar toda la evidencia de cómo estaba su corazón, que él era un juez y que él no permitía que Dios de verdad tomara el control de las riendas de esa situación. Y le empezó a mostrar que producto de las malas decisiones que también venía tomando, no solamente había perdido ya a su hija pequeña, sino que estaba perdiendo a sus hijos los mayores porque los tenía completamente alejados de su corazón. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo le digo a Dios, Dios, estoy alejado de tu corazón, quiero que por favor me permitas acercarme a tu corazón. Él comienza primero a sanar nuestro corazón, a pulirlo, y nos empieza a mostrar de una u otra forma la clase de amor que Él ha tenido para con cada uno de nosotros, para que cuando nos enfrentemos a cualquier situación en el día a día, nosotros podamos decirle a Dios, Dios, eh, ¿cómo actuarías tú ante esta situación? ¿Qué es realmente lo que debo de hacer? Porque yo les puedo contar que hace más o menos cuando, pongámosle que eso fue en el año, sí, hace más o menos unos, yo le pongo 13, 14 años, que tuve la primera gran crisis de ansiedad. Lo triste de ese tiempo era que yo ya estaba predicando el Evangelio, yo ya había visto muchos milagros, yo ya le ayudaba a muchas personas y había visto gente ser sacada por Dios de depresiones, gente ser sanada de ojos, de cáncer, órganos nuevos colocados en su cuerpo. Dios me utilizaba para muchas cosas y cuando comienza ese tiempo tan difícil para mi vida, una de las cosas que más vi de parte de muchas personas fue que la gente no tiene como ese tacto, ese amor y esa misericordia para ayudarte, sino que inmediatamente te caen con todo el peso del juicio a decirte cosas como estas. Te dicen, es que tienes un pecado oculto, es que le abriste una puerta a Satanás, ¿qué estarás haciendo? O la más grave, que es la que yo creo que a veces es la que más duele, cuando la gente te dice, es que te falta fe, es que no tenés fe, estás creyendo mal. Y uno se rasca la cabeza y uno sufre y uno busca ayuda en ciertas personas y lo triste es que aún esa información que vos le entregas a ciertas personas, en mi caso personal fue tan teso lo que me pasó en ese tiempo, que hasta personas con las que yo tenía una confianza impresionante usaron esa información para pararse en púlpitos a decir que no confiaba en Dios, que yo no creía de verdad bien y miles de cosas. Y obviamente eso, así vos seas el más espiritual y tengas la mejor relación con Dios de una u otra forma, duele tu corazón. Y después lo teso es que yo comencé a ver que la mayoría de la gente que me juzgó empezó a tener patrones donde la misma familia comenzó a experimentar cosas porque empezaron a salir también palabras como estas. La gente empezó a decir, pobrecita Jenny que le toca sostener a Juan, pobrecita Jenny lo que estará viviendo. Y nadie sabía lo de nadie. Entonces, por eso es que traigo a colación este testimonio de la cabaña y después traigo también a colación para seguir avanzando el testimonio de una película que se llama Dios no está muerto. No recuerdo si es la 2 o la 3. Si alguno me hace señitas por ahí me dicen la 2, que es la que la profesora de un colegio de jóvenes, que creo que da más o menos en los grados de la parte de décimo en adelante, una niña le hace una pregunta no común y corriente, alguien la graba porque ella está dando como un testimonio de Cristo y pues la mandan a un juicio. Y cuando la mandan a un juicio resulta que dentro del el jurado de las personas hay todo tipo de personas, ateos, no ateos, creyentes, no creyentes, había hasta un pastor. Y recuerdo que el pastor dentro de la película le da como un evento estomacal que lo tienen que retirar, inclusive en una camilla para ir a un hospital. Y la que era la suplente del pastor es una mujer, una joven, que llega con los ojos, con maquillaje negro, pelo rojo, como tatuajes y como con tachuelas y cosas de este tipo. Entonces, inmediatamente la gente, ¿qué es lo que hace con este tipo de personas? Las estigmatiza. Ahí mismo les coloca un rótulo de juicio y dicen, no, pobrecito ya esta mujer, porque esta mujer con esa vestimenta, esta mujer con esa pinta, estoy convencido, lo dicen en la película, que en su corazón Dios no está por ningún lado. Y resulta que lo más particular es que cuando se tiene que dar el veredicto final, esta joven que habían estigmatizado, que la habían rotulado,
es la que de una u otra forma termina siendo vital para que el juicio se gane a favor de la joven que nunca dudó de testificar de que ella era una joven que creía en Dios, la profesora. Y nos pasa muchas veces, vamos por la calle y dependiendo del carro en que la gente esté montado, nosotros le damos un valor a la gente. Vemos a una persona que llega y si le vemos los brazos tatuados, si le vemos la cara tatuada, inmediatamente le colocamos ya un rótulo y la estigmatizamos. Si habla raro, si habla diferente. De hecho, yo estos días le decía a mi hija algo como, ella le hizo una pregunta a la mamá acerca de un familiar de ella que falleció y mi hija le preguntaba por todas las nietas de la señora y Juan y les decía, ¿y cómo eran? Como muy de barrio. Entonces yo sí, con amor le dije, bueno, ¿y es que usted dónde vive? ¿Usted vive en dónde? En la estratosfera, todos vivimos en un barrio, todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas capacidades, porque qué triste que de una u otra forma, dependiendo del lugar donde alguien viva, o dependiendo de la ropa que use, o la forma como se exprese, los seres humanos tenemos esa habilidad y esa capacidad de rotular a la gente. Y no nos damos cuenta que cuando comenzamos a tener este tipo de actitudes, nos estamos perdiendo de bendiciones muy grandes de parte de Dios, porque la Biblia te deja claro que si Dios necesita que una piedra hable, la piedra va a hablar. Si Dios necesita que un burro hable, el burro va a hablar. Mire, hoy les está hablando un burrito, Juan Carlos Cardona, no soy el más capacitado, no soy el más habilitado, no tengo las mejores habilidades y competencias. Y yo creo que todo este mensaje que hoy les estoy dando salió de algo que lo cuento por encimita, y fue que antes de, no, como la semana pasada, tuve una recaída maluca de salud, y yo le escribí, porque si yo me pongo a escribir en el grupo de Jesús, que son 110 personas, y a toda la difusión, que por favor oren por mí, le aseguro que me voy a encontrar lo que siempre me voy a encontrar, y yo vuelvo y te digo, yo no estoy juzgando a nadie, pero como ya conozco un poco, me pongo un poquitico en la situación y sé que me va a encontrar con el que de verdad tiene amor y misericordia y sé que de verdad va a orar por mí. Les recomiendo otra película que se llama Overcome, que es una niña que tiene un problema de asma, pero que está tratando de hecho salió hace poco en Netflix, se la recomiendo, es brutal, es así que es bacanísima, porque el papá de ella está en un hospital, el protagonista de la película, uno de los líderes de este ministerio que se llama The Kendry Brothers, que ellos son los que hacen las películas cristianas que son brutales. Él va al hospital a conocer al papá de la niña que él está entrenando en un deporte que se llama cross country, que es atletismo, pero por las montañas. Entonces, estando allí, él le pregunta, bueno, ¿qué eres? Soy cristiano. Y cuando él sale de allí, le dice, recuerda orar por mí. El papá le pide oración a este hombre. Y cuando son por ahí 15 o 20 días que ellos se vuelven a ver, él lo confronta y le dice, te quiero hacer una pregunta. Ese día que nos vimos, tú te comprometiste a orar por mí. Yo te quiero preguntar, ¿de verdad oraste por mí? Y él se tiene que tragar sus palabras porque nunca hizo lo que la persona le pidió, que era orar por él. Entonces, él le decía, mira, yo no te estoy juzgando, pero yo te quiero decir que tu cristianismo lo tienes que replantear, porque muchas veces lo único que tenemos son comportamientos externos donde decimos que somos católicos o cristianos. Entonces yo le coloqué a muchos amigos, los más cercanos y los más íntimos, que por favor oraran por mí, porque no me estaba sintiendo bien, porque tenía una recaída de salud y pues la gran mayoría me dijo, claro, Juan, de una, listo. Y hubo uno que me impactó, que es un gran amigo que tengo de Bogotá, que hoy en día está viviendo en Barranquilla, que se llama Diego, que él me dijo, Juancho, contame qué es lo que querés que oremos. Entonces tuvimos una conversación y él me dijo con tanta sabiduría, mi Juan, no sé qué contestarte, no sé qué decirte, pero sabes, hay una cosa que voy a hacer y es que me voy a comprometer a ir a la presencia de Dios. Y si el Padre me dice algo, si el Padre me coloca algo, te lo voy a decir, pero en este momento lo único que puedo decirte es que te mando un abrazo a la distancia, le pido a Dios que te ayude y que de una u otra forma, si Él quiere hablarme, yo estaré atento a la voz. Pero nosotros muchas veces cuando alguien nos pide una ayuda, cuando alguien nos pide una oración, pues escuchamos el problema y de una, en vez de tener ese amor, esa misericordia y ese tacto que Jesús mismo tuvo. ¿Y por qué les digo que Jesús tenía ese tacto, ese amor y esa misericordia? Porque ustedes recuerdan ese texto de la mujer adúltera, la que fue encontrado en el acto, que todo el mundo salió allá al frente, la pusieron para ser lapidada, que la lapidación es que cada una de las personas que estaba ahí cercana a ella cogía una piedra y comenzaban a tirar las piedras sin importar dónde cayeran,
Y ese proceso de lapidación, pues obviamente lo que terminaban recogiendo era que un cadáver, porque te puedes imaginar una piedra en tu cráneo, una piedra en tu tabique, una piedra en tu cerebro, en tantas partes donde de una u otra forma te pueden hacer un daño que se convierte, daños que pueden producir inclusive la muerte. Y Jesús cuando ve a todas a las personas allí listas para juzgar, listos para criticar, listos para lanzar sus improperios, él inmediatamente se agacha. Ese texto me encanta, lo recuerdo constantemente cuando se quiere levantar en mí el juicio, cuando se quiere levantar en mí como ese espíritu de que ya hace dos o tres versículos bíblicos, entonces podría decir que a raíz de lo que le está pasando a X o Y persona es esto, aquello, lo otro. Siempre recuerdo que Jesús se coloca al mismo nivel de ella, no la ve ni por encima ni la ve por debajo. Y cuando está allí, le dice a todas las personas que están allí presentes, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo creo que ese silencio que se pudo haber hecho en ese momento fue un silencio de esos que llamamos muchas veces un silencio sepulcral, donde todo el mundo sintió que esa palabra cumplió lo que dice las mismas escrituras, que la palabra de Dios es como una espada que penetra, dice que es de doble filo, porque ella hace el trabajo no solamente cuando entra, sino también cuando sale. Y cada uno comenzó a pensar en qué había hecho ese mismo día, en qué cosas había hecho en su vida, para que lo que se comenzó a escuchar fue que el ruido uno a uno de cada piedra que comenzó a caer, taque, 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 y cada piedra cayó y cada piedra cayó, y la gente se fue apartando y se fue apartando y se fue alejando, y llegó el momento en que Jesús la miró a los ojos y le dice, mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Y ya me imagino que después de su indignación, del sentirse vituperiada, del sentirse allí acusada, juzgada, todos los atributos malos que usted le quiera encontrar, ella los estaba sintiendo en ese momento. Ella se siente como que alguien me extendió la mano, alguien se puso en mi lugar, alguien entendió lo que me está pasando, abre sus ojos y se da cuenta de que ya no hay nadie con una piedra delante de ella, lista para lapidarla. Y Jesús le dice, mira, yo tampoco te juzgo. Y le da una palabra de autoridad, de ánimo, de rectificación, de perdón, de sanidad, y le dice, vete y no peques más, porque yo, que tengo la autoridad, el poder y la capacidad de juzgarte, yo no te voy a juzgar, yo hoy te perdono, yo hoy te redimo, yo hoy te justifico. Y a nosotros muchas veces se nos olvida que todos los días Dios podría venir y decirnos, mira Juan, te voy a mostrar todas las piedras que han caído, todas las piedras que han caído a lo largo de tu vida, todas las situaciones en las que yo te he perdonado, todas las situaciones de las que yo te he sacado, todas las cosas que yo he hecho y ninguna te la merecías. Todo lo que he hecho lo he hecho ¿por qué? Por amor y porque yo respaldo lo que la palabra de Dios, que fue escrita por mí directamente, allí quedó plasmado. Entonces, ¿por qué les estoy hablando esto el día de hoy? Porque seguimos con ese feo vicio, lo hacemos todos, yo creo que todos, de que cuando a alguien le pasa algo, de que cuando alguien está diciendo algo, y es más, caemos mucho los creyentes en, como les decía ahorita, en buscar un versículo bíblico, en buscar que la raíz de dónde viene, que esto es por fornicación, por adulterio, que por aquello, que por lo otro, y Dios nos está mostrando que si no tenemos ese amor real que Él tiene en su corazón para con nosotros, vamos a seguir siendo eso, jueces. Y la Biblia nos dice aquí muy claramente en Mateo 7:22, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que midas se os volverá a medir. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Y de verdad que ese es el ejercicio al que hoy voy a invitarlos a todos. Qué bueno que cada uno pueda hacer a una pequeña autoconfrontación en esta noche para decirle al Espíritu Santo, ¿cuál es la viga que yo tengo todavía en mi corazón? ¿Cuál es la viga con la que sigo luchando? ¿Por qué me sigue pasando esto? ¿Por qué me sigue aconteciendo esto y lo otro? ¿Será que en vez de preocuparme por mí, yo sigo viendo mucho qué hace el otro, qué le falta a aquel, que por qué aquel está viviendo aquello? Cuando de verdad, si estuviera en mi corazón, tendríamos la actitud que tuvo mi amigo, el de Barranquilla, de no omitir ningún juicio, ni decir nada a la ligera, sino simplemente ir a la presencia de Dios, llevar mi vida delante de la presencia de Dios. Y al día de hoy no hemos vuelto a hablar, no hemos vuelto a hablar, pero yo sé que Él está orando por mí. Y yo sé que
el que lo hace de corazón, Dios, como dice su palabra, claramente termina cumpliendo lo que esa misma palabra de Dios dice. Tú vas a recoger lo que siembras. Tú vas a cosechar todo aquello que de una u otra forma hayas puesto como semilla en cada situación que hoy estemos viviendo. Hay muchos textos. Yo saqué muchos textos, pero quiero leerles este de Primera de Corintios 4:5 que dice, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad. Y ahí sí haría yo una pausa porque es verdad. Nosotros juzgamos, nosotros esquematizamos, nosotros tenemos ya esa prevención como muy a veces en el corazón y cuando estamos prevenidos muchas veces nos perdemos de cosas maravillosas porque como un amigo mío dice que me gusta, todos los seres humanos cumplimos un propósito. O ustedes me bendicen hoy a mí o yo los bendigo hoy a ustedes. Todos los que están conectados de una u otra forma por Dios están siendo bendecidos a través de la palabra que Él coloca en mi boca. Pero estoy seguro de que si me los encuentro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Juancho, un amigo que tengo aquí conectado, Juan, en el día, a veces él sin saberlo me manda chistes y esos chistes me sacan una sonrisa y esos chistes cuando me sacan una sonrisa, me sacan tal vez de pronto un momento donde me estoy sintiendo triste, preocupado, aburrido, porque soy un ser humano común y corriente que le pasan multitud de cosas. Hay amigos que están aquí conectados, que me llaman y en ese momento que me llaman, Dios yo creo que lo está colocando a que me llamen porque me preguntan, Juan, ¿cómo vas? Y con ellos tengo tanta confianza que me puedo desahogar a contarles cosas que me están aconteciendo. Entonces, sé que el plan de Dios es muy sencillo. O ustedes me bendicen a mí o yo lo bendigo a ustedes. Y por eso, cuando tengo la vida llena de prejuicios, cuando tengo esa actitud en mi corazón de juzgar antes de, me estoy perdiendo a veces de bendiciones que Dios ya tenía preparadas para mi vida, que me las pierdo por ese muro de contención que yo mismo coloco al pensar que soy mejor que otro, al seguir siendo gobernado por el orgullo, por la altivez y por la soberbia. Estos días que mi mamá estuvo en Nueva York acompañando a mis hermanas, mi mamá me contaba de una muy buena amiga que mi hermana tiene, que ella tiene mucha capacidad económica, de hecho, las personas que la conocen dicen que es una mujer que es millonaria, y que hay gente de la familia de ella que le dice que ella como es amiga de mi hermana, porque mi hermana pues es una mujer común y corriente trabajadora que está montando su empresa y tratando de salir adelante, pero ya al día de hoy no tiene recursos para decir que se podría igualar en un estatus económico, pero qué feo esa forma como la gente a veces esquematiza, pero esta mujer es una mujer que es ubicada y que dice, no, es que yo no estoy buscando a Nati porque tenga o no tenga, yo estoy viendo el corazón de Nati y el corazón de Nati me aporta cosas muy valiosas y por eso es que la invito, comparto y nos hemos vuelto unos buenos amigos, tanto mi esposa y yo de ella, porque esta es una mujer, o sea, mi hermana, que nos aporta cosas bonitas para la vida. Y yo te quiero dejar hoy con este mensaje. Te quiero pre preguntar, ¿tú eres una persona que juzgas? Cuando juzgas, ¿lo haces con un justo juicio o simplemente te dejas llevar, como dice Juan 7:24, donde ahí el Padre nos está diciendo, no juzguéis según las apariencias, porque Dios no juzga según las apariencias? Recuerda que cuando él fue a ungir al que sería el próximo rey de Israel, Samuel se equivocó, siempre lo hizo en la apariencia, y había un hombrecito por allá que nadie le prestaba atención, pero que desde mucho antes Dios ya había establecido que ese hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que se llamaba David, y ese terminó siendo el escogido por Dios. Y cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que baje ese amor de Cristo, que baje esa forma de poder mirar a los demás como Dios los miraría, ¿sabes qué va a comenzar a pasar? Que te vas a comenzar a encontrar a lo largo y ancho de tu día a día, de tu vida, con situaciones hermosas, con situaciones preciosas, donde en el lugar que tú menos piensas, en el lugar donde tú menos te lo imaginas, Dios va a colocar a la persona que tus ojos piensan que es la más sencilla, pero es la persona más valiosa que Dios tenía ese día para sacarte del lugar tal vez donde de una u otra forma a veces la soberbia, el orgullo, la altivez, el prejuicio, la arrogancia, todas esas cosas malucas que a veces tenemos en nuestro corazón, nos comienza a colocar. Pero cuando le decimos al Padre, lléname de tu amor, lléname de la forma como tú mides, lléname de la forma como tú ves, va a comenzar a pasar lo que las escrituras dicen, que disfrutaremos del amor, de la misericordia, de la gracia y del favor, y seremos testigos de todas las maravillas que Dios tiene para con cada uno de nosotros en cada día. Termina diciendo ese texto que les estaba diciendo ahorita.
no juzguen antes de tiempo, 1 Corintios 4:5, hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá la recompensa de parte de Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Venga, deje de ser ligero para juzgar, porque usted no sabe el entorno que esa persona vivió. Pero si usted simple y llanamente pone esta situación en mi corazón, usted va a salir muy bendecido, porque de cada situación que viva en el día a día, usted va a salir fortalecido, va a aprender lleno de sabiduría, lleno de amor y con una cosa muy valiosa, que vas a ser testigo de primera mano lo que Dios es capaz de hacer con tu vida y con la vida del otro, cuando tú no la tienes llena de prejuicios, sino que la tienes llena e impregnada de ese amor que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Si estás siendo una persona que constantemente enjuicias y te pones en la situación de juez, yo te quiero decir que pídele al Padre que te puedas quitar de allí y que lo coloques a Él en ese trono de justicia, que lo coloques a Él como el juez real de cada situación, porque de una u otra forma, de esa forma con que tú estás juzgando, va a llegar un momento, tarde que temprano, la Biblia lo dice, donde de la forma como estás juzgando, así te van a juzgar. Y de la forma como tú estás midiendo, con esa forma te van a medir. Entonces yo, que te aprecio, pero que no te amo como te ama el Padre, hoy Dios usa mis labios para decir que no sigas en esta actitud y en esta condición, porque tarde que temprano te van a colocar una medida, un rasero, una plomada que no te va a agradar mucho. Pero si te despojas de esa condición de tu corazón y lo entregas a Dios, vas a ir viendo cómo día a día vas a ir siendo libre de esta situación y vas a disfrutar la vida, vas a ser el más feliz, y simple y llanamente cuando veas algo que otra persona está pasando, tú ya no lo vas a juzgar, vas a colocarte en los zapatos y vas a ir delante de la presencia de Dios a bendecir a esa persona o a orar por lo que tus ojos pudieron ver o tus sentidos espirituales pudieron discernir, que ya no se convierte en un motivo de juicio, sino que se convierte en un motivo de amor y de compasión, donde puedes orar para que esa persona encuentre la solución a su problema, ayudado por el Dios Todopoderoso. Así que eso era lo que quería compartir el día de hoy. Amado Dios, tú que eres el único que eres capaz de escudriñar el corazón de todos los que estamos conectados y los que más adelante van a ver esta conferencia, ayúdanos hoy, buen papá, para que nos salgamos de esa actitud de juicio, de esa actitud de jueces, y comencemos, Padre Celestial, a vivir en una vida de amor, en una vida donde te preguntemos siempre antes de, porque tu palabra dice en Isaías 45:11, que te podemos preguntar aún por las cosas por venir, y te podemos preguntar y ser guiados por ti acerca de cómo afrontar esa situación y acerca de cómo de verdad ayudar a esa persona que hoy tal vez nos está pidiendo ayuda, Padre. Quita toda vara de juicio, quita todo argumento de juicio y coloca en nuestro corazón ese amor que nos permitirá ver a los demás como tú los ves, como tus hijos, como tus amados, porque todos sin excepción pasaremos por tu tribunal. Pero Padre Celestial, tú eres el que tiene la potestad para juzgar, y aún teniendo esa potestad, no lo haces. Y termino mi oración con ese texto de Juan 3:17 que me muestra la clase de buen papá que eres y el amor tan grande que tienes con nosotros. Porque Dios no envió al Hijo a juzgar al mundo, sino que lo envió al mundo para que el mundo sea salvo. Y por eso hoy te damos gracias, porque siempre será la respuesta a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén.